Muchas gracias, señor presidente. En mi intervención voy a demostrar que las talas que viene adelantando la administración de Enrique Peñalosa. Me descuentan esos segunditos, señora directora del Jardín Botánico, porque así es bien complicado. Le agradezco muchísimo a la señora directora del IDU y a la señora directora del Jardín Botánico. Bueno, les decía entonces que en esta intervención voy a demostrar, y voy a demostrar varias pruebas, voy a evidenciar varias pruebas que demuestran que la administración de Enrique Peñalosa viene adelantando una serie de talas de árboles de acuerdo con sus propios caprichos, de acuerdo con sus criterios paisajísticos y no de acuerdo con las necesidades de la ciudad, cosa que es muy grave, señora Personero. El concejal señor Nieves ya explicó aquí muy bien en detalle la importancia del arbolado urbano. El arbolado urbano es fundamental para garantizarles a los ciudadanos sus derechos fundamentales, la salud, el ambiente sano, incluso la privacidad, señalan varios estudios. Es decir, los árboles en una ciudad son estratégicos para garantizarle a sus ciudadanos una buena calidad de vida, una vida digna. Y yo quiero además incluir otra razón para tener toda seriedad en el tratamiento del arbolado urbano, y es que un estudio de la Universidad de los Andes señala que el arbolado urbano sirve para reducir los índices de criminalidad, de hurtos. El estudio fue elaborado por Fernando Carriazo y Jorge Tobar, es reciente, es de diciembre del año 2016, se llama Arborización y Crimen Urbano en Bogotá. Lo publicó el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Ahí ustedes tienen algunas de las conclusiones. Yo solamente señalo esto, es un estudio que se hace con un modelo econométrico, con toda la precisión, y dice: un incremento del 10% en la tasa de arborización reduce los atracos entre un 0.7 y un 1.9%. O sea, muchas veces el alcalde Peñalosa ha dicho que muchos árboles generan inseguridad. No es cierto, carreta. Un estudio hecho por la Universidad de los Andes señala todo lo contrario. No incluyo este elemento. Creo que es importante que se tenga en cuenta la relación que existe entre el arbolado urbano y la reducción de los atracos que tanto aquejan a los ciudadanos. Y Bogotá tiene un problema de déficit de árboles, lo señaló el concejal Sergio Nieves. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que debe haber un árbol por cada 3 habitantes, y en Bogotá estamos con un índice de un árbol por cada 7 habitantes. O sea, Bogotá, para llegar al estándar, a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, debe duplicar el número de árboles que hay en la ciudad, cosa que es bien complicada cuando se adelantan talas indiscriminadas y arbitrarias como las que está haciendo el alcalde Enrique Peñalosa. Por la importancia del arbolado urbano, su intervención debe ajustarse a criterios técnicos y científicos, y debe tener como prioridad 2 objetivos esas intervenciones. En primer lugar, la conservación del arbolado urbano implica todas unas medidas preventivas, como también aquí explicó el concejal Sergio Nieves. Y el segundo gran propósito de esta política debe ser el de aumentar el número de árboles que hay en Bogotá para cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y por supuesto, la tala es una herramienta válida para la intervención del arbolado urbano. Yo no estoy diciendo que no se va a talar ningún árbol en la ciudad, pero toda intervención, y sobre todo la que tiene que ver con talas, tiene que ser con criterios técnicos, y solo se pueden talar árboles que estén en riesgo por sus condiciones sanitarias o porque se vayan a caer. Son las únicas razones que podemos aceptar para que se adelanten este tipo de talas. Sin embargo, estamos ante un alcalde que desprecia este tipo de criterios técnicos, y eso no nos debe sorprender. Es que Enrique Peñalosa ha sido capaz en varias ocasiones de salir a decir que la reserva Vanderhamen es un gran potrero, después de todos los años de estudios científicos que se han hecho sobre esta zona de la ciudad. Entonces, si Peñalosa es capaz de decir esto, pues es capaz de decir cualquier cosa, como también lo mostró el concejal Sergio Nieves, y yo voy a reiterar. Miremos rápidamente entonces la política de Peñalosa en materia de arbolado urbano, y comienzo mostrando cuáles son las ideas
las genialidades del alcalde Peñalosa frente a este asunto tan importante. Este problema de las talas indiscriminadas viene del primer gobierno de Peñalosa. Ahí ustedes tienen un artículo de la revista Semana del año 2000 y ese artículo cita al alcalde Peñalosa justificando esas talas indiscriminadas. ¿Saben qué es capaz de decir el alcalde Peñalosa o qué fue capaz de decir en ese momento? Dijo que los árboles de una misma especie son dañinos para la ciudad y que ese revoltillo asqueroso, ese matorral espantoso, quita visibilidad y genera inseguridad. Ese es el alcalde que tenemos, colegas y ciudadanos, el que ha dicho este tipo de cosas. Bueno, y dice cosas como que la comunidad o quienes están protestando contra la tala de árboles lo hace con un criterio clasista, porque quieren ver los parques llenos de árboles, porque no les gustan que los obreros de la construcción vayan a jugar fútbol a los parques. ¿Qué tal con la que nos sale el alcalde Peñalosa? Es increíble que este señor sea el alcalde mayor de la capital de la República. Increíble con este tipo de cosas con las que sale. Bueno, y yo creo que esta sí es para romper récords. Pongamos el siguiente video rápidamente para que ustedes vean lo que dijo el alcalde Peñalosa frente a los árboles talados en el bosque bavario. Este es el personaje que tenemos mandando en Bogotá, en la capital de la República, que es capaz de decir que los árboles son como las lechugas, entonces no importa que los talemos. A los vecinos del Parque Bavaria que no se preocupen porque eso igual es para cosechar. La directora del Jardín Botánico y el alcalde Peñalosa han manifestado ante los medios de comunicación que todas las talas que hacen, los hacen con criterios técnicos y que ellos solamente talan árboles que están en riesgo por sus condiciones sanitarias o por un riesgo de volcamiento. Eso es lo que han dicho en distintos medios de comunicación. No es cierto que las talas se adelanten con criterios técnicos. En primer lugar, porque resulta que existe el instrumento de planificación local para la intervención del arbolado urbano, está regulado en el decreto 531 del año 2010 y se llaman los planes locales de arborización urbana. Son los documentos que definen cómo es la intervención por cada una de las localidades. Estos documentos tienen una vigencia de 4 años. Y resulta que el último de ellos, o los últimos de ellos, se aprobaron en el año 2011, hace 7 años. Y su vigencia terminó en el año 2015. La Contraloría tiene un informe de auditoría de este año que señala con toda precisión que el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente están violando este decreto porque están adelantando la tala de árboles con planes que se vencieron en el año 2015. El Jardín Botánico dice, no, nosotros ya elaboramos los planes, se los pasamos a la Secretaría de Ambiente, pero la Secretaría de Ambiente no los ha aprobado. Entonces, señor Secretario de Ambiente, yo así que aquí sí le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es usted tan diligente para... Presidente, hay demasiado ruido, no le toca gritar allá y vean eso, no es solo mucho la voz, hasta que no considere usted que tiene las condiciones de silencio necesarias para adelantar su debate. Le hago un segundo llamado a las personas que están en las laterales y ya en la tercera les puedo pedir vergonzosamente el favor que den en esta parte solo para los concejales y que nos acompañen desde la parte posterior. Doctor Sarmiento, por favor, prosiga. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Juan Carlos Flores. Les decía entonces que según la Contraloría, no es según el concejal Sarmiento o el Polo Democrático Alternativo, la administración viene adelantando talas indiscriminadas de árboles en las localidades sin actualizar los planes locales de arborización urbana. Y eso es ilegal, señora Personera. Entre otras cosas, eso es abiertamente ilegal porque se tienen que actualizar. La directora del Jardín Botánico dice, ya los elaboramos, se los pasamos a la Secretaría de Ambiente y no los ha aprobado.
En una reunión con los afectados, los vecinos afectados de la carrera novena por la tala en esta zona de la ciudad, de septiembre 5 de este año, el funcionario del Jardín Botánico ratificó que la Secretaría de Ambiente no había aprobado aún esos planes locales. Luego el subsecretario de Ambiente salió a decir que ya los habían aprobado. Si los aprobaron fueron hace poquito, pero llevan 2 años, más de 2 años, talando árboles sin este documento que, repito, es esencial para la planeación en la intervención del arbolado urbano. Y le decía, señor secretario de Ambiente, ¿cómo es posible que usted sea tan diligente para autorizar conceptos de tala de árboles? Porque solamente entre 2016 y 2017 la Secretaría de Ambiente ha emitido 23.000 conceptos de tala, 23.000, y sea tan negligente, tan incapaz de aprobar los planes locales de arborización urbana. Eso es una contradicción enorme. Su principal preocupación, como se ve con estas cifras, es la tala de árboles y no que haya instrumentos de planificación local. Pero ojo con esto, y señora personera, le llamo la atención con esto. La directora del Jardín Botánico en una entrevista en Blue dijo lo siguiente, pongamos rápidamente el audio por favor. Las decisiones técnicas no son de carácter, digamos, como usted dice, bonito, ornamental. Siempre hay un estudio y un criterio específico, forestal, ecológico, también ambiental. Digamos que por estética pues no se tala un árbol. Nunca en el tema de árboles, nunca prima el criterio estético. No, siempre es un criterio estético. Esto no es cierto, señora directora del Jardín Botánico, y usted lo sabe, usted mintió ante ese medio de comunicación. Ya lo vio, ya lo demostró aquí el concejal Sergio Nieves. Porque aquí no se escuchó muy bien el audio, ¿pudieras repetir la Señala que por criterios estéticos no se talan árboles en Bogotá. Que esos criterios, dice ella, bonito, ornamental, no se tienen en cuenta. Las decisiones técnicas no son de carácter, digamos, como usted dice, bonito, ornamental. Siempre hay un estudio y un criterio específico, forestal, ecológico, también ambiental. Digamos que por estética pues no se tala un árbol. Nunca Bueno, ustedes lo oyeron, y esto no es cierto. Ya el concejal Sergio Nieves mostró algunos de los conceptos que ha expedido esta administración, que señala que se tala por criterios paisajísticos. Yo voy a mostrarles otro caso de la carrera novena, un jazmín del Cabo, que fue muy famoso cuando se taló, el escándalo que se hizo alrededor de eso. ¿Qué dice el concepto técnico? Dice que el árbol tiene buenas condiciones sanitarias y fitosanitarias, que hay un problema de emplazamiento, de ubicación, y remata diciendo que presenta interferencia directa con el proyecto de renovación paisajística propuesto por el Jardín Botánico. Dice el concepto de la Secretaría de Ambiente, interferencia con el proyecto de renovación paisajística. Y cuando se refiere a la renovación paisajística, se refiere a criterios estéticos. Lo mismo con los árboles que talaron hace poco en la carrera 30. También los conceptos señalan que hubo una solicitud expresa realizada por el Jardín Botánico de Bogotá en el marco del proyecto de modificación del paisajismo del corredor. Otra vez el criterio paisajístico, señora personera. Y en la 30 talaron 45 árboles que estaban en perfecto estado, como ustedes lo van a ver en ese video. Pero ojo con esto, señora personera. ¿Cuál es la gran prueba que quiero mostrarles que demuestra que se incluyó dentro de la política del alcalde Peñalosa el criterio paisajístico como un elemento fundamental para la tala de árboles? Se trata del decreto 383 del año 2018, señora personera, decreto 383 del año 2018. Este decreto modificó el decreto 531 del año 2010, que es el decreto que regula la silvicultura urbana en Bogotá. Y las modificaciones que le hicieron, algunas tienen que ver con precisar competencias de entidades, pero hay una modificación crucial para esto, y es que se introduce dentro de ese decreto el criterio paisajístico como un elemento central dentro de la definición del tratamiento del arbolado urbano en Bogotá. El elemento paisajístico que no existía en el decreto original del año 2010. Miremos algunos ejemplos de esto. El artículo 3, antes de Peñalosa,
el artículo 3 decía que la Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada de planificar la silvicultura urbana y el Jardín Botánico el encargado de la planificación de la plantación. Eso era lo que decía ese artículo antes. Llega don Peñalosa, le cambian, modifican ese artículo, ¿y cómo quedó el nuevo artículo? La Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad encargada de dictar la política ambiental y de aprovechamiento sostenible y de trazar los lineamientos ambientales de conformidad con el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental que permita la planeación, generación y sostenimiento del componente verde humano con criterio paisajístico del manejo del espacio público, con criterio paisajístico. Esto no existía en el año 2010 en el decreto original. Y miren lo que además dice ese mismo artículo: y el Jardín Botánico es la encargada de la planificación y el diseño paisajístico de la silvicultura. Paisajístico, y no existía antes. Otro artículo, el artículo 9 del mismo decreto, antes de Peñalosa, que decía: el Jardín Botánico es el encargado de la planificación, de la plantación, el establecimiento y mantenimiento del arbolado joven y la jardinería y el componente para ejecutar el manejo silvicultural del arbolado urbano. Llega Peñalosa, modifican este decreto y ¿cómo queda la nueva norma? Dice: el Jardín Botánico es el competente de la configuración o reconfiguración paisajística de las áreas verdes. O sea, este decreto le introduce como elemento fundamental del tratamiento de la silvicultura lo estético, lo paisajístico, cuando la directora del Jardín Botánico en esa entrevista que yo les mostré dice que eso para nada se tiene en cuenta dentro de la política que hace la administración. Y esto es muy grave, porque al doctor Peñalosa, al alcalde Peñalosa le pueden parecer muy feos algunos árboles y él tiene todo el derecho de que le parezcan feos, pero por esa ocurrencia de él, por ese capricho, no se pueden talar los árboles en Bogotá, no se pueden tumbar los árboles en Bogotá porque no atiende a criterios técnicos sino subjetivos de esta administración. Y una pregunta, señor secretario de Ambiente: ¿por qué renunció la anterior directora del Jardín Botánico? Tiene que ver con esta discusión que yo estoy planteando acá, porque es que la nueva directora del Jardín Botánico, su perfil profesional se adecua perfectamente a este criterio paisajístico que estoy explicando. Es arquitecta con estudios de posgrados en temas de paisajismo urbano. O sea, se adecua mejor a ese perfil de la política del alcalde Peñalosa. Cambian un decreto sin decirle a nadie, además sin socializar eso, para poder adelantar esta política de tener el paisajismo como criterio fundamental. Y otra cosa que cambia dentro del decreto, que no voy a detallar, es que antes decía que cuando se talara un árbol se tenía que plantar un árbol en la misma zona, reemplazar por uno en la misma zona, señora personera. Cambiaron con este decreto esa norma y ahora dice que cuando talen un árbol en una determinada zona pueden reemplazarlo plantando otro árbol en cualquier parte de Bogotá. Y eso no es correcto, debe haber una sustitución en la misma zona donde el árbol está. Bueno, ya finalmente, para terminar, señor presidente, casos concretos de los atropellos de Peñalosa contra los árboles y la comunidad. Arranquemos con el Bosque San Carlos. El Bosque San Carlos, la gente le dice que es el único pulmón del suroriente de Bogotá. Y es cierto, porque sobre todo las localidades del sur tienen un problema grande de déficit de árboles. Y entonces la comunidad ha luchado décadas, años, por defender el Bosque San Carlos. Y viene el alcalde Peñalosa a atropellarlos. La lucha de la comunidad, de los vecinos del bosque, logró que, mediante un acuerdo en el Consejo de Bogotá, el acuerdo 001 de 1999, el bosque se declarara como patrimonio ecológico de la ciudad. Después llegó el alcalde Peñalosa y en el POT le cambió su naturaleza, porque dice: ya no va a ser un patrimonio ecológico, sino que va a ser un parque metropolitano. Es la visión de Peñalosa, igual que con los humedales, que zonas de protección ambiental estratégicas para el ambiente en Bogotá no sean zonas de protección, sino parques para la recreación.
Y después de una serie también de atropellos de otras administraciones, la comunidad presentó una acción popular para frenar las talas. Esa acción popular falló en el año 2010 y señala que las talas o el tratamiento se tienen que hacer con criterios técnicos e informando previamente a la comunidad. Y llega el alcalde Peñalosa y se pasa por encima de la sentencia de la acción popular, porque ya el alcalde en su administración, en esta segunda administración, ha talado 56 árboles del Bosque San Carlos sin cumplir con ese requisito de hacer una previa socialización con la comunidad. Pero ¿saben qué es lo más grave de todo esto? Cómo esta administración se burla de la gente, cómo les mama gallo. La gente entonces ha venido peleando y armaron una mesa de trabajo, señora Personera. Yo he ido en varias oportunidades a esa mesa de trabajo y una discusión elemental, central de esas mesas de trabajo es que la Secretaría de Ambiente tiene que cumplir con su obligación de formular los lineamientos técnicos para el manejo de la cobertura del Bosque San Carlos, o sea, para tener el plan silvicultural que permita prevenir que los árboles tengan que talarse, darles un tratamiento integral. Y entonces llegan los señores del líder de la Secretaría de Ambiente y el Jardín Botánico y les dicen, no, pues sí, es muy buena esa propuesta, pero resulta que no sabemos quién es el competente para expedir esos lineamientos. Y entonces existe el decreto 381 del año 2003, que es clarísimo en definir las competencias de las entidades. Dice que la Secretaría de Ambiente tiene que expedir esos lineamientos técnicos y que el Jardín Botánico tiene que ejecutarlos. Yo no sé cuál es la duda que siempre presentan frente a este tema que es tan perjudicial para la comunidad. Pero ojo, compañeros y compañeras del Bosque San Carlos, me encontré el concepto 158 del año 2016 de la Secretaría de Ambiente. ¿Saben qué dice? Que estos lineamientos los tiene que expedir la Secretaría de Ambiente y llevan 3 años mamándoles gallos, burlándose de la comunidad enfrente de ellos, diciendo que no saben quién es el encargado y el competente para hacerlo. Segundo caso, rápidamente. 50 minutos para que concluya. Sí, con menos las interrupciones y demás, ya voy concluyendo. Segundo caso, señor presidente, del Bosque Bavaria. Ahí fue donde el alcalde salió con el cuento de las lechugas, ¿no? Que los árboles crecen como lechugas. Entonces el alcalde dice, van a hacer ahí una urbanización. Y el alcalde dice, no se preocupen, tienen 3.500 árboles y se los vamos a reemplazar por 9.500. Bueno, ya hay un estudio que contrató la misma Bavaria que dice que son 25.000 árboles, no son 3.500, y les van a reemplazar 25.000 árboles por 9.500 árboles, de acuerdo con lo que dice el alcalde Peñalosa. Y aquí hay una cosa bien grave, porque en ese plan parcial de Bavaria, quien estructuró ese plan parcial fue una firma que se llama Contexto Urbano, ¿le suena? Pues es la firma del secretario de Planeación. Esa es una administración que es un conflicto de interés con piernas, andante. Todo hay conflicto de interés, por donde se encuentran miles de conflictos de interés. Y el último caso es del Parque El Virrey. Doctor Sarmiento, perdóneme, señor presidente, ¿qué es lo que usted acaba de decir, doctor Sarmiento? Doctor Marco Fidel, esos segunditos también me los despego. Dígalo despacio, por favor. El plan parcial de Bavaria, que es un plan de urbanización que se va a hacer en el predio de Bavaria, lo estructuró, lo formuló una firma que se llama Contexto Urbano, que es la firma que fundó el doctor Andrés Ortiz, el secretario de Planeación. Y ese es el plan parcial que quieren aplicar allá. O sea, repito, es como andando en todo un terreno de minas de conflicto de interés. Por donde pise la administración del alcalde Peñalosa se encuentra con una mina de conflicto de interés, comenzando pues con sus antecedentes como vendedor de buses, como le pude demostrar en la tutela que le gané recientemente en la Corte Constitucional. Ah, bueno, el alcalde Peñalosa en el año 2012 le decía a la gente de Kennedy, peleen por su bosque, no se dejen quitar su bosque, y llega a ser alcalde ahora y les va a quitar el bosque. Es que esto sí es la politiquería propia del alcalde vendedor de buses como es Enrique Peñalosa. Y finalmente el último caso, el Parque El Virrey, otro caso de atropellos contra la gente. Entonces, el Parque El Virrey tiene una característica, como lo anota Manuel Rodríguez, y es que los vecinos han hecho un estudio muy juicioso del Parque El Virrey, como lo han hecho en el Bosque San Carlos. Entonces llega el Jardín Botánico este año y les dice, no, vamos a hacer una intervención. Necesitamos talar 47 árboles, pero no se preocupen que se los vamos a cambiar por 82. Y es que este asunto no es solo de aritmética, señora directora del Jardín Botánico. No es que me quitan 47 y me ponen 82. No, es que esto tiene toda una serie de componentes que hay que analizar.
La gente del grupo comunitario, que es la que ha estudiado estos asuntos del Parque del Virrey, ha señalado: necesitamos varias especies de árboles. ¿Por qué razón? Porque ellos han monitoreado las aves que llegan al Virrey y han señalado que entre más diversas sea la especie de árboles en el parque, más aves van a ir a ese parque. Porque va a haber distintos tipos de flores, distintos tipos de alimentos. El florecimiento de cada árbol se hace durante una época distinta del año. Y bueno, tienen toda una serie de argumentos cuando el Jardín Botánico dice: no, una sola especie. Ya, bueno. Es bien difícil con ese error, pero bueno, ya va a terminar. Entonces el Jardín Botánico les dice: no, vamos 2 o 3 especies máximas. Y la comunidad lo que hay es, le explica, le dice: no, eso no lo puede hacer, señor director del Jardín Botánico, alcalde Peñalosa. Hay que tener diversidad de especies, porque eso permite que lleguen más, también hay una diversidad de especies de aves y que tengan alimento todo el año y que se estén floreciendo los árboles todo el año. Y el alcalde Peñalosa y el Jardín Botánico les dice: no, no nos importan sus propuestas, vamos a talar tal fecha. Y cuando les dicen vamos a talar tal fecha, la gente se prepara para evitar la tala y les madrugan y van a talar la fecha anterior, cosa que es inaceptable y como se procede arbitrariamente esta administración. Ya lo último que digo es el negocio de las talas. Gracias, señor presidente. El negocio de las talas. Entonces, el negocio de las talas, dice el señor secretario de Ambiente en semana, dijo: nosotros no permitimos que la madera de los árboles que talen se use para comercialización. Y ahí está el contrato, señor secretario de Ambiente. El contrato dice que se les dará como forma de pago a las empresas que talen parte de la madera que talen. Entonces yo pregunto una cosa: si talan los árboles que están enfermos, que la madera está podrida, ¿por qué entonces para qué les va a servir esa madera para comercializar? Los sobrecostos también en esos contratos y en los de plantación. Ya entonces, para concluir, este es un alcalde arbitrario que no acude a criterios técnicos para el manejo del arbolado urbano, sino a sus caprichos y a sus criterios de la estética y de la belleza de una ciudad, atropellando a la gente, pasando por encima de criterios científicos y criterios técnicos, y también montando un gran negocio al lado de las talas. A la comunidad a seguir luchando, a seguir movilizándose. Movilizarse sí sirve contra los atropellos del alcalde vendedor de buses y ahora el alcalde leñador. Muchas gracias, señor presidente. A la bancada del Foro Democrático Alternativo le restan 6 minutos para terminar, doctor Álvaro